Gracias a las grandes entidades Artanis Human Fanfics, Juan y a los dos dueños del Panteón KND número 1 y Dominus Alpha, todos ellos carrean este canal y quienes ordenaron más de este contenido. Y si ya comprendo, hoy todo cambia. Aunque ya había escrito algo, regresamos con el Dome Slayer. Capítulo 7. En el mundo de Frosh, las dramáticas explosiones de las refinerías causaron un nudo en la garganta de todos los creyentes. Pero esto no se comparaba con lo que sufrirían los habitantes de ese mundo. En un lugar donde nada crecía y donde el fuego era el único medio para generar calor, las refinerías eran la única forma de sobrevivir. Los habitantes de Frosh rápidamente rechazaron con furia tanto a los imperiales como a los creyentes, expulsando a estos últimos a patadas. Siglos de explotación por parte del imperio trajeron miseria y vidas que se mantenían al borde de la muerte. Y con la llegada de los creyentes eso no cambiaría. Pues al igual que los imperiales, los creyentes exigían toneladas de prometio, robándoles las vidas y libertades una vez más a los habitantes por una guerra que no les afectaba o importaba. Para los habitantes de Frosh, estuviera quien estuviera en el poder, todo sería lo mismo: miseria, frío y explotación. Mientras los creyentes enfrentaban el desánimo, la presencia del Slayer brillaba como una fuerte llama de esperanza. Aunque muchas naves regresaron a sus mundos para prepararse, un grupo pequeño de creyentes, inquebrantable, decidió quedarse. Siguieron los antiguos escritos que hablaban de caminos ocultos, con la ayuda de algunos habitantes locales. Repartidos en sus naves, exploraron el mundo, pero desde arriba, todo se veía igual. Un desierto helado, cubierto de nieve, con tormentas implacables que ocultaban el terreno. Buscar algo útil en Frosh era como encontrar una aguja en un pajar. Entre grietas profundas y tormentas, finalmente encontraron lo que buscaban: una refinería abandonada, escondida en un rincón olvidado por los primeros colonos que alguna vez intentaron domar este planeta. Reconstruir las refinerías llevaría años, pero era su única oportunidad. Aunque no podía ofrecer más que una fracción de lo que el planeta una vez proporcionó, la energía que generaba sería suficiente por ahora. 6 meses después el Slayer, en silencio y decidido, se embarcó con una pequeña flota, armada con lo mejor que pudieron reunir entre los creyentes y los restos de los imperiales derrotados. Mientras viajaba, observaba la disformidad a través de la ventana de la nave. Ningún demonio se había atrevido a acercarse aún, y el campo Heyer se mantenía intacto. Su destino no era cualquier lugar, sino aquel que lo llamaba desde el abismo de su memoria: Tartarus Secundus, el mundo penal donde todo comenzó. El Slayer recordaba claramente el día que fue expulsado a este mundo, pero un recuerdo más llegó a su mente: los demonios de su mundo ya estaban manifestándose en este mundo, aquella vez hace muchos años que quedó varado en el espacio después de matar al demonio que el dios del caos había enviado. Todo esto mucho antes de ser tan conocido y que todo el desastre haya comenzado. Él lo sabía: su enemigo no había desaparecido, solo se había replegado, recuperando fuerzas. No había mejor lugar para investigar que donde todo había empezado. Finalmente, el navegante de la nave anunció su llegada. Un portal se abrió frente a ellos, mientras la disformidad quedaba atrás. Tartarus Secundus se desplegaba ante sus ojos, pero ya no era el mundo que recordaba. Una criatura gigantesca, adherida al planeta como un parásito monstruoso, fue lo primero que vio el Slayer al llegar. El planeta penal de Tartarus Secundus yacía en ruinas, un mundo cubierto por una vasta red de celdas y complejos de máxima seguridad que se extendían por kilómetros. Era la última parada para los criminales más despreciables del imperio, aquellos que el Adeptus Arbites consideraba irredimibles. Sus muros ennegrecidos y oxidados eran testigos de ello. Sin embargo, algo mucho peor que las revueltas habituales se gestaba en el exterior y en lo más profundo de las entrañas del planeta. Alrededor del planeta orbitaba una cantidad masiva de un gas envenenado pegajoso que liberaba la descomunal criatura que parasitaba el planeta. Un crucero de los hijos del emperador rompía el velo de la realidad, emergiendo con una gracia perturbadora del cuerpo de la bestia. A bordo, Lucius el Sempiterno, el maestro duelista de Slaanesh, observaba con deleite mientras descendía hacia el planeta. Los marines del caos, retorcidos por los dones oscuros de su dios, preparaban la carnicería. Las armaduras púrpuras y doradas brillaban, profanadas por símbolos ruinosos. En la superficie, el complejo penal se había convertido en una fortaleza improvisada. Los desgastados Adeptus Arbites, con la ayuda de un ángel, un dreadnought de una legión desconocida,
luchaban por mantener el orden sobre los miles de prisioneros, mientras trataban de mantener viva la llama del credo imperial. Pero, con la llegada de Lucius, esa tenue estabilidad colapsó. Los prisioneros herejes organizaron un motín, desatando una orgía de violencia y sangre. Lucius, con una sonrisa cruel, disfrutaba de cada segundo. En medio del caos, los imperiales más fervientes se aferraron a una antigua leyenda. De un penal bendecido por el propio Dios Emperador, una fortaleza sagrada que podría salvar sus almas, pero a cambio de la sangre que tanto se les ha demandado. Al oír esta profecía, los más devotos entre los adeptus arbites comenzaron a liderar contraataques suicidas, aunque los herejes los superaban en número, la esperanza de redención les dio la fuerza para resistir. Lucius observaba desde lo alto con indiferencia, convencido de su victoria. Para él, los imperiales no eran más que otro acto en el teatro de la decadencia. Una antigua baliza imperial desata su alerta, los registros disformes coinciden con el Dome Slayer. Aunque el mundo esté plagado, nadie estaba lo suficientemente interesado en este planeta por lo que ocurría con el carnicero. Pero ahora que el reflejo disforme del Slayer había sido detectado dentro del territorio del Imperio por la baliza en este mismo planeta, solo podía significar que el carnicero acababa de empezar un contraataque. El Slayer se lanza al planeta pues las naves de los creyentes no pueden navegar por el gas que libera la bestia, penales corren por las instalaciones, los sistemas dañados abren y cierran puertas, pequeñas facciones toman el control de ciertas partes, los arbites luchan por mantener el mayor control que pueden, mientras la gran criatura succiona el núcleo del planeta. Mientras una nueva fauna depravada encuentra tierra fértil en el miserable mundo. Miles de cosas pasan al mismo tiempo, pero todos divisan el destello en el cielo. En lo más profundo del mundo un ritual se lleva a cabo. El alma de 888 niños nacidos y criados en este mundo son el combustible. El Slayer se mueve por los complejos. Unos hijos del emperador estaban cosechando ojos, mientras que otros capturaban mujeres y niñas. Para triturarlas en máquinas orgánicas que alimentaban a la criatura, el crujido de sus huesos, y el relajante chillido húmedo de músculos, grasa y piel de las mujeres incentiva a los caóticos a traer más, las cuales antes de ser arrojadas al torbellino de carne, son desvestidas y marcadas por los apéndices de los marines. La garra del carnicero aparece volando hacia un marín, atravesando su rostro y arrastrándolo hacia el Slayer. Los marines gritan eufóricos, corriendo hacia él, mientras disparaban, el Slayer insertó sus dedos entre las ranuras del casco de uno de los marines, arrancándole metal y parte del rostro al marín. El marín grita de placer aún sin lengua, pero eso se transforma rápidamente en un chillido atragantado, mientras su alma es desintegrada con el solo contacto de la armadura. El Slayer le arranca el brazo cuchilla a otro, insertándolo en el cuello del marín más cercano. Una aura roja empieza a rodear al Slayer, que provoca que los marines dejen de disfrutar todo. El Slayer se pierde entre toda la carne y humanos corriendo por los alrededores. Uno de los marines parpadeó. Para que al segundo siguiente, el Slayer esté tirando su torso sin brazos ni piernas a una de las máquinas. La nave de Lucius detectó la perturbación de la gran criatura del placer. No había daños reales, pero algo pasaba. La respuesta a esto era de que sus hermanos estaban siendo digeridos por la gran criatura. Cortesía del carnicero. En tierra los múltiples pedidos de ayuda de los arbites habían sido aparentemente escuchados. Los psíquicos detectaron naves imperiales llegando producto de la señal emitida por la antigua baliza. 4 capítulos sucesores de marines dejaron de esperar y se lanzaron ignorando las órdenes de los señores de Terra, trayendo consigo algunos regimientos que buscaban venganza después de haberse replegado meses atrás, pero sus naves pierden el control a medida que se acercan al planeta, provocando que algunas choquen entre sí. Las cápsulas de desembarco se atoran, y las naves de desembarco sufren lo mismo, debido al gas que rodea el planeta. A los minutos una nave de los hijos del emperador avanza a toda velocidad, entre las naves casi inmovilizadas por las sustancias acumulándose. La nave repentinamente estalla liberando poder profano, los humanos normales empiezan a perder el control, armando orgías frente a los astartes sin importarles que las naves empiecen a fusionarse atraídas como metal a un imán a los restos de la nave profana. Mientras los astartes ejecutan a los afectados por el caos, Slanesh, el príncipe del placer, observaba mientras el guerrero favorito de su macabra corte, Lucius, se preparaba para la batalla. Un torrente de energía caótica lo envolvía, cada latido de su corrupto corazón incrementaba su poder. Los rostros de sus innumerables víctimas, atrapados en su armadura, gritaban en un coro, cada uno amplificando la locura que comenzaba a desbordar en la mente de Lucius.
Se regocijaba en el dolor y el sufrimiento, alimentándose de la desesperación de las almas cautivas mientras su cuerpo se volvía más veloz, más letal, y su risa se volvía una cacofonía estridente. A la vez el Dome Slayer avanzaba sobre la monstruosa criatura, cazando a los hijos del emperador, de los cuales sus restos se desparramaban sobre la blanda piel del gran demonio del placer que devoraba el mundo. El Slayer liberaba un aura de energía que creaba llagas en la carne de los marines traidores de los hijos del emperador. Intentaron resistir, disparando a la figura que desataba el horror mismo, pero su velocidad superaba los disparos. Apenas podían enfocar sus miradas antes de ser aplastados por la fuerza de su furia. El Slayer era un azote sobre los condenados, y su mera presencia agrietaba las almas de aquellos que portaban el poder disforme. Alrededor del planeta, los adoradores de Slaanesh realizaban rituales frenéticos, gritando en éxtasis mientras en el clímax el príncipe del placer, en el ápice de la locura, lanzó un grito que resonó a través del Inmaterium, deseando desesperadamente que el Dome Slayer lo escuchara. Hasta ese momento, ni siquiera los susurros de un dios podían penetrar en la mente del Slayer. Fuera del Inmaterium. Pero ahora, el espacio real se distorsionaba, retorciéndose en espasmos caóticos, mientras Slaanesh convocaba la furia de su poder. Sobre el lomo de la gigantesca bestia que devoraba el mundo, Lucius el Sempiterno se detuvo por un momento, observando al Dome Slayer. Su armadura refulgía bajo las luces caóticas, y los rostros atrapados en ellas gritaban y se contorsionaban en una agonía eterna. Con una sonrisa torcida, Lucius extendió sus brazos, inhalando el aire cargado de disformidad. «¿Tú eres el famoso carnicero que tanto temen?», rió con burla, su voz impregnada de malicia resonó por todas partes. «Yo he matado a seres mucho más grandiosos que tú, y sus almas me pertenecen ahora. Pero dime, ¿qué sentirás cuando yo te arranque ese vacío que llevas dentro y lo llene con el dulce sufrimiento?». El Dome Slayer no se detenía ni siquiera a mirarlo, como si estuviera en un trance de destrucción frenética, mientras hacía estallar los cuerpos de los marines caóticos, su mirada fría y letal fija en no detenerse. No respondió, no reaccionó ante la arrogancia de Lucius. Solo hubo silencio en su boca, un silencio que pesaba más que cualquier palabra. Hasta fijarse finalmente en Lucius, mientras abría a un marín desde el estómago, sin desviar la vista de Lucius, llevó una de sus manos hacia su espalda y sacó su motosierra. El sonido brutal del motor al encenderse cortó el aire con un rugido amenazante. «Tu muerte será una obra maestra, carnicero», gritó Lucius, su voz impregnada de una mezcla de locura y triunfo. «Cuando caigas, tu furia se unirá a mi colección, y llevaré tu odio por toda la galaxia».